Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido una vez más a nuestro espacio de reflexión con cafecito. Trae tu bebida apapachadora favorita y acompáñame a esta sesión de Café Terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Tania, soy artista, artesana y terapeuta y hoy quiero contarte lo que he aprendido de un tema bien controversial y la verdad algo extraño también, que es el de los registros akáshicos. Se ha puesto muy de moda esto de consultar los registros akáshicos y buscar tus vidas pasadas y cosas así, pero me he encontrado con que la mayoría de las veces las personas que buscan una consulta no tienen muy claro qué es lo que va a pasar o qué son los registros y la verdadera utilidad de consultarlos. Así es que hoy en este episodio quiero resolver algunas dudas que me han hecho por ahí, preguntas que suelo contestar y pasarles también mi punto de vista de una vez sobre este tema. Claro, todo de acuerdo a mi experiencia y lo que yo he visto, no es la verdad absoluta, es mi verdad subjetiva. Y pues les voy a contar cómo ha sido mi camino hasta entender qué son los registros akáshicos y cómo funcionan. La primera vez que yo escuché sobre los registros estaba en preparatoria, tendría unos 16 o 17 años, y fue porque una amiga llegó a contarme que le habían leído los registros akáshicos y que entonces había entendido el porqué de su miedo más grande en esta vida, que era el abandono. La persona que le hizo la lectura le dijo que había estado en muchísimos orfanatos en muchas vidas pasadas y entonces había sido abandonada muchas veces y entonces ahora por eso le aterraba la idea. Sinceramente, en ese momento yo no le creí mucho sobre el tema de las vidas pasadas y eso, pero yo era todavía muy joven y no sabía nada sobre este rollo espiritual ni del despertar de conciencia y todo lo que se iba a venir en los siguientes años. Así es que bueno, luego me puse a investigar, a platicar más con ella sobre estos temas esotéricos, místicos, ocultos, las vidas pasadas, los sueños, la energía. Más o menos por esa época también fue que empecé a meditar y a tener sueños más vívidos y reveladores. Lentamente empecé a descubrir el mundo espiritual y a desarrollar un poco más esta capacidad de sentir los movimientos energéticos en el cuerpo, las emociones, pero desarrollar estas habilidades no venía con conocimientos ni de los registros akáshicos ni de muchas otras cosas más. Así es que le pregunté a mi amiga porque ya me había quedado con la duda, la verdad, y ella me pasó 2 o 3 libros que hablaban sobre el tema, pero de una forma muy superficial. Eran libros que les dicen canalizados, que en teoría es información que viene de algún cuerpo del mundo exterior, o extraterrestre, como prefieran decirle, y pues es como conocimiento que llega a través de meditación y cosas así. Eso es una canalización. Y aquí es donde para mí empezó el reconocimiento de algo que se llama, o bueno, que le dicen contratos sálmicos y acuerdos de vidas pasadas. Como que empecé a creer un poco más en este tema, porque fue demasiada casualidad que mi amiga me contara de esto y que al mismo tiempo yo me topé mucha información en otros lugares y con otras personas que ahora considero más aliados de ese momento, otros amigos y amigas y personas que aparecían por casualidad, entre comillas, y empezaron a hablarme sobre cosas que yo no comprendía, pero que escuchaba con mucha curiosidad. Y así es como fui conociendo esta filosofía y las creencias del New Age o la nueva era, de un cambio de conciencia planetaria y un plan para subir la vibración y bueno, muchas cosas así que si saben de la New Age ya se van a enterar, o ya lo saben más bien. Y si no saben, pues seguro han escuchado hablar de energías y eso está muy de moda ahora. Quiero recalcar que yo tenía mis dudas sobre todo esto. Bueno, yo sigo teniendo mis dudas sobre el tema de la New Age, eso ya lo he hecho en otros episodios. No confío del todo en esa filosofía, pero bueno, definitivamente muchos misterios han salido a la luz desde el 2012, eso no lo puedo negar. Y el caso es que por aquel momento y con estas personas que eran amigos de la preparatoria, compañeros de clase y conocidos de conocidos, me fui enterando más de este chisme y los cambios en la conciencia espiritual de la humanidad.
Prosiguiendo con la historia, yo seguí meditando, empecé a formar el hábito ya más conscientemente, empecé a estudiar Reiki también y seguí leyendo sobre filosofía, religiones orientales, comprendí más sobre la reencarnación y las vidas pasadas. Y me clavé un poco con esto, entonces leí muchas cosas, investigué, vi conferencias, me metí a cursos, talleres, todo lo que encontrara. Y siguiendo con mis estudios, hubo un momento en mi vida ya varios años más tarde. Si esto fue como a los 16 o 17, yo creo que pasé leyendo y meditando y haciendo cosas en talleres como hasta los 25. No, mentira, como a los 23 o 22, no recuerdo bien. El punto es que por ahí, de los 23 años, hubo un momento en el que yo meditaba varias horas al día, unos 40 minutos en la mañana primero, y luego después de desayunar meditaba un rato, y luego por la tarde también, como otra hora, y después de comer, y en la noche antes de dormir. No, pues era poquito antes de la pandemia, pero yo ya me había quedado sin trabajo, entonces no tenía mucho que hacer, y me la pasaba meditando todo el día. Era comer, dormir, meditar. Bueno, también hacía ejercicios de otro tipo que hoy yo llamo prácticas de conciencia, como escribir, leer, meditaciones activas, limpiar, tiempo de calidad en la naturaleza, ejercicio físico. Y con los meses, estas prácticas, sumadas también a cambios en mi alimentación, me ayudaron a mejorar mi sensibilidad y mi conexión con mi cuerpo, y al mismo tiempo hacerme más consciente de la conexión con el todo, y a ir formando mi propia cosmovisión, mis propias percepciones de lo que es el mundo espiritual, o lo que para mí es, vaya. También empecé a ver un poco más de contenido sobre historias clásicas, series, películas de mitología, de estas novelas que supuestamente todo el mundo debe de leer o todo el mundo ha leído. Y me interesaba mucho conocer distintas interpretaciones sobre ellas. La verdad sí, soy bien nerd. Siempre me han gustado las historias y leer, así es que fui reuniendo y condensando este conocimiento de filosofía, religión, psicología, muchas cosas, y comencé a preguntarme qué utilidad tenía saber todo esto en la vida cotidiana y cómo aplicarlo para mis actividades y propósitos. Por estas épocas también tuve la fortuna de participar en un proyecto en una cafetería inclusiva, y entonces tenía contacto con muchas personas con muchas características y cualidades distintas. Así es que fue muy claro para mí el ir viendo, a la par de que estudiaba, ciertas diferencias en las conciencias de ciertas personas que vienen de distintos contextos, como el venir de cada contexto nos marca nuestra visión sobre el mundo. Pero bueno, el caso es que para este momento ya tenía yo una relación con el mundo espiritual, con mi yo más profundo, mi ser interno. Ya tenía mi propia visión y percepciones sobre los espíritus y le había perdido el miedo a lo sobrenatural un poco. Y también tuve la oportunidad de irlo contrastando con el mundo físico, con las relaciones, en el trabajo, que bueno, no era trabajo como tal para mí, pero sí podía ver las interacciones entre las personas, y no nada más físicamente, sino su campo energético. Ya veía un poquito más allá de lo que mis ojos físicos me decían. El punto es que así empecé a formar mi discernimiento, empecé a aprender cómo se sentía a nivel energía o a nivel sutil las interacciones de la vida casual, de la vida cotidiana. Y empecé a ver qué cosas de los libros y de lo que yo había encontrado en internet tenía sentido con mis percepciones, como a comparar muchas cosas y a ver qué cosas coincidían de una filosofía a otra, y de los cuentos y de los mitos y las leyendas, y así fui profundizando mucho en la vida simbólica, comparando todas estas historias que para mí eran de ficción con la vida real, y viendo, caray, pues aquí como que sí se parece este tema de los arquetipos, y los viajes arquetípicos. Pues sí es cierto, dice, yo conozco esta historia de fulanito que le fue así, y perenganito, y su papá, y su mamá, y sus hermanos, y el tío, y así. A la par iba recordando también, investigando un poco más de mi historia personal, de los mitos y leyendas de mi infancia y la cosmovisión de mi propia familia,
recordando mis estudios de la Biblia cuando era chica, que siempre fui muy curiosa, me gustaba leer la Biblia, y lo que escuché también en primaria y así a los 7 años, de maestros, compañeros, amigos, familiares, como que empecé a contrastar todo lo que yo había aprendido a lo largo de mi vida con esta nueva información que me estaba llegando, y llegó un momento de eureka, en el que todo empezó a hacer sentido, todo concordaba. El dios del cristianismo se correspondía también con la mitología egipcia y a su vez con la griega, y ciertas cosas del taoísmo, hinduismo, en ciertas concepciones sobre el mundo, todos coincidían. También los celtas, la religión wicca, el paganismo, las órdenes esotéricas. En realidad, sí hay principios universales que todas las religiones comparten, y en el fondo todas las filosofías hablan de lo mismo, de lo que significa ser humano, de lo que es esta experiencia que tenemos aquí en este mundo material. Así es que con todo este contexto que te estoy dando para que veas que no fue como que empecé a meditar y de pronto ¡pum! Registros akáshicos, sino pasaron años y años de estar analizando y pensando y meditando y observando y reconociendo cosas. Pues llegamos al meollo del asunto, que es cómo conocí los registros akáshicos. Ya con más conocimiento sobre el tema y un poco más de discernimiento sobre mi filosofía personal y mi cosmovisión, me encontré un curso en internet. Les digo que yo me metía a todo, cursos, talleres, lo que sea, lo que hubiera, y este en particular lo vi y me pareció muy chafa. Muy chafa en el sentido de que era un curso gratuito, entonces era una grabación de una meditación y ya, no explicaban nada, no profundizaban en cómo hacerlo, de qué se trataba o qué. Era una meditación para ver vidas pasadas a través de los registros akáshicos. Andaba bien mística yo. Pero bueno, era gratis y, oigan, conocimiento gratis. La verdad es que hay mucha gente que ofrece conocimiento en esta vida. La verdad se encuentra gratis, no necesitas pagar para conocer la verdad, nada más hay que saber discernir y aprovechar el conocimiento. En fin, la meditación que ofrecía esta persona era para consultar vidas pasadas, y él nos metía en una visualización y describía los registros akáshicos como una biblioteca dorada, un espacio amplio e iluminado. Yo no tenía mucha experiencia en la clarividencia, si quieren luego hablamos de clarividencia. No vi esta cosa que él dijo que era como una biblioteca dorada y así, que después busqué en internet y todo mundo describe los registros así como una biblioteca de luz dorada y un espacio súper claro y no sé qué. Yo jamás lo he visto así, pero bueno, ahorita les cuento eso. El punto es que sí tuve algunas imágenes en mi mente, como recuerdos, sí podría llamarlos recuerdos, sobre, en teoría, vidas pasadas. Y digo en teoría porque la neta no me consta, pero yo sí las considero como mías, en mi psique ahí están y comparto muchos sentimientos y emociones y concuerdan con muchas cosas. Pero bueno, el punto es que no tuve ninguna visión sobre los registros, pero me quedé con esta idea de que sí era una posibilidad real, de que sí había una forma de acceder, primero a la clarividencia y segundo a información que está más allá de lo racional, que ahora es lo que Jung llamó el inconsciente colectivo, ahora lo veo así. Para mí los registros son básicamente eso, pero bueno. Prácticamente esa fue el primer acercamiento, aunque yo no sabía bien lo que estaba haciendo. Pero lo que sí pasó ahí, que fue muy importante, fue el tema de la clarividencia, porque fue la primera vez que yo identifiqué este tipo de recuerdos que no eran míos, como ver una película, pero imágenes en la mente que no correspondían con mis vivencias de esta vida. Entonces fue como wow. Y me puse a hacer ejercicios de clarividencia y meditaciones, y pues seguí intensiando todavía un par de años más. En ese momento me urgía saber la verdad de todo, entenderlo, encontrar el sentido de la vida y las respuestas a todas mis dudas existenciales. Ya se habían resuelto unas para estas alturas, pero faltaban muchas. Entonces seguí simplemente confiando en mi intuición, en que existían estos registros y vidas pasadas y todo esto. Y un día acababa de lavar mi ropa
Con la meditación le agarré el gusto a lavar, la verdad. Es algo que me relaja mucho y me gusta. Salí a atenderla y me quedé tirada bajo el sol un rato, acostada en la hierba, respirando. Y no me acuerdo por qué, pero ese día estaba pensando en los registros akáshicos y como ya había tenido algunas respuestas así por medios ocultos, clarividencia, pues decidí preguntar a ver cómo funcionan los registros akáshicos, qué son los registros akáshicos. Y empecé a preguntarme la verdad sobre este tema. Y ahí acostada en la hierba entré en estado meditativo. Yo estaba así como que me sentía medio dormida, medio despierta, como... pues sí, así. Y en ese estado volteé hacia el cielo suavemente. El sol estaba cerca de lo más alto, eran como las 12 del día. Y ahí lo vi por primera y única vez en mi vida. Había en el cielo una red de luces rojas y azules. No sé cómo decirles, eran como relámpagos, se veían así como relámpagos, pero de estos colores, rojo y azul, y se entrelazaban y formaban una red. Y en cada punto de intersección de los rayos rojos y azules había como un destello, un leve destello dorado y plateado. Esto es bien difícil de explicar porque no era una imagen fija, era como que vibraba, se movía y los colores cambiaban un poquito, no era exactamente un color, como que estas cosas que si las ves en un ángulo se ven de un color pero cambias de ángulo y se ven de otro. Entonces así como la red se movía, en una posición se veía azul y en otra se veía roja y cambiaba constantemente, se movía, vibraba como si latiera y al mismo tiempo estuviera vibrando. Raro. Esta es la mejor forma que encuentro de describirlo, pero pues sí, imagínense una de estas películas tipo la Matrix, pero nada con líneas rectas, todo eran así como líneas tipo relámpago. Y luego, de las luces doradas y plateadas que había en cada intersección, salía una especie de cordoncito hecho del mismo material como relámpago y uno de ellos bajaba hacia mí. Y no sé cómo, pero ahí cuando vi eso simplemente entendí que cada intersección de esa red se conecta con un ser de este planeta, que puede ser persona, animal, planta, una roca, cuerpo de agua, montaña. También había cosas que consideramos inertes conectadas ahí. Y otro de los cordones bajaba a un árbol cerca de donde yo estaba. Y en ese momento yo sentía como si pudiera escuchar al árbol. Es que es bien extraño. No por palabras, o sea, no escuchaba una voz en mi cabeza. Más bien sentía algo, se sentía como... pues no sé si les ha pasado que llegan y una persona tiene cara de que les quiere decir algo y se siente así como una emoción de uy, ¿qué me quiere decir esta persona? Algo así, no sé de qué otra forma decirlo, pero o igual como cuando hay dos imanes con la misma polaridad y hay un campo de fuerzas que impide que se toquen entre sí, como esa sensación de que hay algo ahí físicamente, pero al mismo tiempo no se ve y no se percibe tanto, pero ahí está. Bueno, pues esa fue mi visión. Esa fue la primera vez que verdaderamente tuve un contacto más directo, diría yo. Y lo reconocí con un nombre distinto. Yo en mi mente quise saber un nombre para eso que estaba viendo. Y apareció un término bien curioso, la red cósmica de conocimiento cuántico. Creo que acababa yo de leer algo de física cuántica, no sé. No lo relacioné inmediatamente con los registros akáshicos, pero sí fue como una fuente de información mental. Y había mucha información en mi mente que no era mía. Ese día, la verdad, se formó mucho de mi cosmovisión sobre la naturaleza, porque venían este tipo de recuerdos que les digo que era como recuerdos que no eran míos, sino de las cosas que me rodeaban, como de ese espacio y ese lugar en específico. Y era una serie de imágenes combinadas con sensaciones, emociones
e ideas muy claras, pero que yo no sabía de dónde venían, porque no era algo que yo supiera. Es una sensación muy extraña y a mí me costó mucho trabajo aprender cómo era esa sensación y cómo se lee eso, o cómo se interpreta, más que se lee, cómo se interpreta. A partir de ahí, en varias meditaciones volví a conectarme con esta red y fui obteniendo información de muchas cosas, más, no tanto de personas, sino como de plantas y animales, y también de los elementos, la tierra, el agua, el fuego, el aire, estas cosas de las que hablaban los indígenas de mi pueblo del pasado, pues se volvieron reales para mí en ese momento, porque de verdad era como poder leer estas cosas, como sentir lo que me querían decir, o bueno, no lo que me querían decir directamente a mí, sino la forma de expresarse, como el cómo se están expresando en la creación. Lentamente y con mucho trabajo y mucho cansancio, y de verdad como... es que es muy desgastante, no sé cómo explicarlo, pero es cansado. Lentamente fui comprendiendo más cosas, conociendo sobre los elementos que conforman toda la creación y los principios que la ordenan y el cómo se mueve la energía y se transforma en materia y se manifiesta como materia, porque no es que se transforme. Y así aprendí también, con el tiempo, a buscar información específica, de una persona específica o de un tiempo específico o de situaciones específicas. Aprendí a interpretar estos hilos de luz como corrientes de información, porque a fin de cuentas eso es lo que son, es algo bien parecido al internet, pero del mundo orgánico. Y uno puede mandar mensajes y guardar información y buscar información específica, aunque igual que en internet hay que saber buscar y filtrar la información, pero como todos estamos conectados a esta red de conocimiento cuántico, en realidad todos podemos acceder a ella, que son los registros akáshicos. Pero bueno, ¿por qué querría uno hacer esto? ¿De qué nos sirve consultar los registros akáshicos? Pues lamento decir esto porque siento que va a ser muy decepcionante, pero la verdad no sirve de mucho. Al menos para fines prácticos de la vida cotidiana. Bueno, ni para fines teóricos. A ver, partamos desde la idea de que cada ser humano que existe en este mundo tiene un punto de vista único e inigualable. No hay dos personas que piensen exactamente igual. Entonces, todos tenemos una experiencia completamente distinta. Y el platicar, el interactuar con nosotros y contarnos sobre estas experiencias nos va enriqueciendo como humanidad, como comunidad humana. Todos vemos esta vida de formas distintas y nuestras verdades siempre tienen un componente subjetivo, porque al final somos individuos, somos personas muy individuales. Y lo que sucede es que en el campo cuántico, la energía va dejando una huella. Cada experiencia que nosotros tenemos en cada encarnación distinta, deja este registro en el libro de la vida, en esta red de energía que nos une a todo y a todos, y cada vivencia queda grabada en la memoria del inconsciente colectivo. Cada experiencia individual que tenemos como humanidad pasa a marcarnos como conciencia colectiva, y la sabiduría de nuestros antepasados pasa a nuestra propia psique a nivel inconsciente colectivo. Por eso podemos acceder a ella con nuestra percepción a través de nuestra psique y nuestra mente y así. Al final, resulta que sí es como una biblioteca. Hay libros de consulta, pero no son libros, son vidas de energía, no de papel. Y como el tiempo es una percepción humana, podemos tener acceso a distintos tiempos porque esta información está más allá del tiempo. O sea, no importa que esté algo muy hacia el pasado o a otro tiempo, simplemente pues se puede acceder a distintos tiempos, distintas vidas, ¿ok? Y percepciones de otros tiempos, que aquí es donde creo que sí pudiera tener algo de utilidad, porque podemos ver cómo pensábamos antes, cómo pensábamos cuando decidimos, no sé, hacernos amigos de ciertas personas, o vivir una experiencia difícil, o tomar un conjunto de decisiones que nos llevan a ciertas vivencias. Entonces pasa que a veces en nuestra experiencia pasan cosas que no logramos entender del todo,
Y cuando vemos los registros, ahí hay pistas sobre cuál es el propósito de esta experiencia. Y bueno, ese es la verdad el único sentido que yo le veo. Y sí lo he hecho, creo que es lo que les puedo compartir, sí me ha resultado de utilidad. Alguna vez había una situación que yo estaba un poco ansiosa por ver cuánto tiempo más iba yo a estar en esa situación, cuándo se iba a terminar, hasta cuándo iba a durar, cosas así, porque pues ya estaba cansada de eso. Así es que decidí consultar los registros akáshicos y ahí vi, escrito en mi historia, el motivo por el que estaba viviendo esa experiencia y cuál era el propósito. Y el propósito estaba más allá del tiempo. Yo esperaba ver así como, pues no sé, va a tardar 3 meses más, 6 meses más, pero no. La respuesta fue como, va a tardar hasta que se ancle esta energía en tu ser, en tu vida, hasta que tú aprendas a encarnar esta energía, que era, no recuerdo bien, pero era la energía de alguna virtud. Entonces fue como, bueno, pues esta circunstancia me está llevando a aprender esta virtud y yo voy a estar ahí hasta que logre anclar esa energía y punto. Y quiero aclarar una cosa, esta comprensión de los motivos y propósitos que tenía no me quitó ni una pizca de dolor y sufrimiento. De hecho, posiblemente me causó más dolor y más desesperación y más duda, porque vi esta situación como desde distintos lugares. Eso me llevó a apreciar por una parte a los aliados, a las almas amigas que formaban parte de eso, pero también como a ver distintas formas en las que esas personas iban a salir lastimadas y yo también gracias a esta situación. Hay muchas personas que creen que sabiendo sus motivos o sabiendo el por qué está pasando cierta cosa en su vida, van a dejar de sufrir. Y déjenme decirles que no es así. Como la conciencia se vuelve más amplia, el dolor permea a más lugares. Pero el amor también. Por eso es que digo que no sirve de mucho consultarlos, porque uno suele buscar respuestas en momentos de dolor, tratando de no sentir dolor, pero la única salida es a través del dolor. Lo que nos permite la conciencia es aceptar ese dolor como parte del amor, y entonces tomar la valentía y la decisión de atravesarlo y aprender de él. Pero para eso no es necesario ir a los registros akáshicos, lo necesario y lo más valioso es vivir y aceptar nuestra propia y particular experiencia. Porque esta experiencia única y particular que elegimos enriquece nuestro registro en esta red, enriquece nuestro libro de la vida. Con esta experiencia escribimos un nuevo libro en esta gran biblioteca energética y hacemos nuestro aporte al inconsciente colectivo de la humanidad. Siempre, siempre la energía deja su huella. Y bueno, ya después de hacer varias lecturas de registros, a mí, luego a mis amigos y luego como servicio, me he dado cuenta de esto y es básicamente el mensaje que quiero compartir el día de hoy con esta historia, que conocer otras vidas y otros tiempos y el por qué pasan las cosas de nuestra vida no nos quita el dolor. De hecho puede traer más dolor, pero el vivir estas experiencias trae la conciencia de que ese dolor tiene un sentido, de que el dolor siempre está sirviendo al amor. Y ya no me voy a repetir más, esto es todo lo que quiero decir por hoy. Por favor, cuéntame si te gusta el tema y si tienes más dudas sobre los registros o sobre algún otro tema que haya comentado por aquí. Igual y si se juntan varias dudas en comentarios, puedo hacer algún otro episodio o algún video de estos de respondiendo dudas más adelante. O no, como queramos todos. En fin, gracias por acompañarme el día de hoy. Te agradezco mucho tu tiempo y te agradezco también por permitirme acompañarte un rato. Ya no estoy pensando bien, así es que deseo que tengas un excelente momento presente y nos vemos a la que sigue. Bye.